Muy bien, este es un ejemplo de un síndrome del compartimento abdominal, ¿no? Es un abdomen a tensión. Incluso cuando hay mucha tensión abdominal se pueden necrosar los bordes de la herida. ¿Ok? En estos casos, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es la descompresión, igual que hacer una fasciotomía. ¿Qué se hace? Se hace un corte o se vuelve a abrir la herida operatoria y se pone una bolsa ahí, ¿no? Eso se llama la bolsa de Bogotá, ¿no? O el Bogotá Back. Ok, el síndrome del compartimento abdominal entonces pues, se va a gradar, esto les muestro, no les van a preguntar, pero es bueno que lo sepan, que tengan una idea, en grados, ¿no? Del 1 al 4, dependiendo de la presión que se mida. No les van a preguntar exactamente qué tipo de, qué grado es, ni qué valor tiene, pero lo que sí deben saber es que la presión intraabdominal se puede medir en milímetros de mercurio mediante un manómetro conectado a un catéter intraabdominal o lo que es más frecuente mediante la presión vesical. ¿Ok? Esto han preguntado ya una vez. La presión intraabdominal se mide ¿cómo? Mediante sonda nasogástrica, sonda yeyunal, mediante una sonda rectal, etc. ¿no? Se mide mediante una sonda vesical, ¿no? Una sonda en la vejiga. Esta presión en la vejiga que vamos a nosotros medir nos va a dar la presión intraabdominal indirectamente. ¿Cómo se mide la presión intraabdominal? ¿No? Se coloca una sonda Foley a la vejiga. Esta sonda Foley se llena con 50 centímetros cúbicos para mantener un volumen más o menos adecuado, para que no esté expandida la vejiga ni tampoco colapsada. Y la sonda Foley se va a conectar a una llave de triple vía. Una vía va a estar conectada a un sistema de medición parecido al que se usa en la PVC, ¿no? La mayoría de ustedes habrá visto cómo se mide la presión venosa central, ¿no? Se pone un punto cero a nivel del corazón y en centímetros se coloca una columna hacia arriba. Entonces, mediante un catéter venoso central se ingresa hasta la aurícula derecha, se conecta este catéter central a una columna de agua y se ve hasta dónde sube, ¿no? Puede subir 10, 8, 12 centímetros. Eso es la presión venosa central. Lo mismo se hace acá. Es similar, ¿ok? Entonces, esa va a una columna de agua y la otra se va a conectar a otra vía que va a estar con líquido, con cloruro de sodio, ¿no? ¿Para qué? Para poder llenar la vejiga hasta 50 centímetros cúbicos. Ok, entonces, ¿qué es lo que deben recordar ustedes? Que la presión intraabdominal se mide mediante una sonda Foley, ¿no? Indirectamente con la presión intravesical. Ok, esta fue una pregunta de examen, ¿no? La presión intraabdominal se mide mediante ¿qué? ¿No? Sonda nasogástrica, sonda nasoyeyunal, sonda Foley, gastrostomía o yeyunostomía. ¿Cuál dijimos? La sonda Foley, ¿no es cierto? Muy bien. La siguiente pregunta, la 10, dice: el tratamiento del síndrome compartimental abdominal es, ¿qué cosa? La paratomía urgente, la parostomía, la paroscopía, sonda nasogástrica o resección intestinal. Habíamos dicho la B, ¿no es cierto? La parostomía, así se llama, ¿no? Así como hay una gastrostomía, yeyunostomía, colostomía, que es abocar un asa intestinal al exterior, la laparostomía es dejar el abdomen abierto, ¿ok? No se sutura. Se hace la incisión y no se sutura el abdomen. Para que no se eviscere el contenido se pone una bolsa. Ok, vamos a ver, hay un gráfico más adelante de eso. La siguiente dice 11. Paciente politraumatizado posoperado por trauma hepático de grado 3. Tratado con packing que controla la hemorragia. En el posoperatorio en UCI presenta oliguria, con presión arterial media de 80 milímetros de mercurio, PVC en 15. O sea, presión venosa central, ¿no es cierto? La primera medida a tomar será, dice, transfusión sanguínea, la paratomía urgente, la paroscopía, medir la PIA, o sea, la presión intraabdominal, o una sonda nasogástrica. ¿Qué debemos hacer?
medir la presión intraabdominal, ¿no es cierto? Habíamos dicho, el primer signo que se presenta en un síndrome compartimental abdominal, ¿cuál era? La oliguria, ¿no es cierto? Principalmente si es que tiene una adecuada presión y una presión venosa central aceptable, ¿ok? Posteriormente, si no se hace nada, este paciente seguramente va a presentar hipotensión, disminución del gasto cardíaco, va a caer la presión arterial, va a aumentar la presión venosa central, etcétera. Pero al inicio lo primero que se va a presentar es oliguria. En ese momento hay que hacer la medida de la presión intraabdominal, ¿ok? Este es una laparostomía, pues, ¿no es cierto? Se abre el abdomen, se lo deja abierto y se coloca una bolsa ahí, ¿no? Esta es una bolsa de Bogotá, por ejemplo, ¿no? Ahí se puede poner cualquier bolsa estéril, ¿no? Es un plástico en realidad que cierre el abdomen para evitar que se viscere y que se deshidrate. Igual que una fasciotomía en los miembros. Disminuye la presión, mejora el paciente, cuando baja el edema, cuando está recuperado, se vuelve a cerrar el abdomen, ¿ok? Entonces, no se olviden, ese es el tratamiento del síndrome del compartimento abdominal. Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que es la patología quirúrgica del esófago. En realidad, la patología esofágica, ¿no?, principalmente es clínica, ¿no? La mayor parte de las enfermedades que hay en el esófago van a ser de manejo y de tratamiento clínico, no quirúrgico. Hay algunas entidades en las cuales nosotros vamos a tener que valernos de la cirugía para poder resolverlas, ¿no? Principalmente a eso nos vamos a abocar, ¿no?, para más o menos ubicarnos, ¿no? El principal síntoma en el esófago es la disfagia, ¿no?, que es la dificultad para la deglución. Si es que esta disfagia es al inicio, es una disfagia orofaringea y no es un problema esofágico, ¿no? Si es que la disfagia es la dificultad después de iniciar la deglución, es una disfagia esofágica. Cuando es disfagia esofágica, esta disfagia tenemos que verla o tenemos que dividirla en dos. O si es a sólidos nada más, o si es a sólidos y a líquidos, ¿no? A cualquiera de los dos o a los dos. Cuando es a sólidos o líquidos o a ambos, se debe pensar en una enfermedad neuromuscular, ¿ok? Si es progresiva, hay disminución del peso, hay regurgitación, se debe pensar en una acalasia. La acalasia sí va a tener resolución quirúrgica. Si es que hay una pirosis crónica, probablemente eso es una esclerodermia, ¿no? Eso va a requerir tratamiento médico nada más. Si esta disfagia es intermitente, ¿no?, y hay dolor torácico intenso, retroesternal, se debe pensar en un espasmo esofágico difuso. El tratamiento ahí es médico solamente. Cuando la disfagia solamente es a sólidos, se debe pensar que hay una causa orgánica, hay una obstrucción. Ya no es un problema neuromuscular, sino es un problema obstructivo. Si es que es intermitente, se debe pensar en un anillo esofágico. Pero si es progresiva, hay dos posibilidades: que sea un cáncer, si es que hay algunos estigmas, ¿no?, paciente de mayor edad, con baja ponderal, disminución del peso, o si es que hay antecedentes de pirosis, ¿no?, un reflujo gastroesofágico, probablemente hay una estenosis péptica. En estos tres casos que están subrayados, en acalasia, en carcinoma y en estenosis péptica, es donde la cirugía puede ayudar a resolver los problemas del esófago. Okay. Para ver el primer caso, ¿no?, sobre la acalasia. La acalasia es una enfermedad neuromuscular que se basa, digamos, para hablar de manera muy sencilla, muy escueta, en un aumento de la presión del esfínter esofágico inferior con una disminución del tono y la presión del cuerpo del esófago, ¿okay? A eso se llama acalasia. Entonces, el problema aquí está tanto en el cuerpo del esófago y principalmente en el esfínter esofágico inferior, que está hipertónico, ¿okay?, que no deja pasar el contenido del esófago hacia el estómago. A eso se llama acalasia. La pregunta 12 va referida
a esa enfermedad. Dice, ¿qué actuación posee menor utilidad en el tratamiento de la acalasia de esófago? Menor utilidad, pregunta, ¿no es cierto? Dilatación neumática, cardiomiotomía quirúrgica, inyección intraesfinteriana de toxina botulínica, tratamiento endoscópico con argón, tratamiento farmacológico con antagonistas del calcio. ¿Cuál será? El argón, ¿no es cierto? Eso es lo falso. Y si les dijeran al revés, ¿cuál es el mejor o el que tiene mejor resultados en el tratamiento de la acalasia de esófago? ¿Cuál será? La B, ¿no es cierto? La cardiomiotomía quirúrgica, ¿ok? En general es el tratamiento definitivo. Puede hacerse dilatación neumática, puede inyectarse toxina botulínica también, puede usarse antagonistas del calcio con éxitos variables, ¿no? Pero el que definitivamente va a tener mejor resultado es la cardiomiotomía quirúrgica. Muy bien, es la misma pregunta casi, ¿no? ¿Cuál de los siguientes constituye el tratamiento más efectivo, dice, y seguro a largo plazo en los pacientes con acalasia? Esofagomiotomía, nitroglicerina sublingual antes de las comidas, agentes bloqueantes de los canales de calcio, dilatación neumática, dilatación hidráulica, pues eso no hay. ¿Pero cuál será? La A, ¿no es cierto? Esofagomiotomía. Muy bien. A ver, y acaba la pregunta. Ustedes tienen un paciente que tiene un aumento de la presión del esfínter esofágico inferior, que no deja progresar los alimentos del esófago al estómago. Entonces, tienen que solucionar ese problema. ¿Qué hacen? Hacen una miotomía, ¿cierto? O esófagomiotomía, o sea, cortan el esfínter esofágico inferior. Al cortar el esfínter esofágico inferior, se va a abrir el cardias y todo el contenido del esófago va a ser mucho más fácil que pase al estómago. Por eso se hace esa cirugía. Pero además de eso, ¿qué cosa se debe hacer? Esa es la pregunta. Tras una miotomía Heller se debe realizar una de las siguientes acciones: vagotomía troncular, una Iderrux, una técnica antirreflujo, drenaje percutáneo del absceso, miotomía cricofaringea. ¿Qué se debería hacer? Una técnica antirreflujo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Así es, ¿no? Porque así como pasa fácilmente, también va a refluir fácilmente. Para evitar que ese reflujo sea muy abundante y ya también nos lleve al otro extremo, a presentar una esofagitis producto de un reflujo gastroesofágico, siempre que se hace una miotomía o una esófagomiotomía, debe asociarse una técnica antirreflujo. ¿Cuál es la técnica antirreflujo más usada? Tiene un nombre, ¿no es cierto? Se llama la fundoplicatura de Nissen. ¿Ya? La fundoplicatura de Nissen. ¿Ok? Vamos a ver más adelante eso, pero ya vayan viéndolo. No se olviden, el tratamiento de la acalasia es la esófagomiotomía, pero asociada a una técnica antirreflujo, ¿ok? Para no llevar al paciente al otro extremo. Muy bien. Y hablando de reflujo gastroesofágico, ¿no es cierto? El reflujo gastroesofágico es lo contrario de la acalasia, pues, ¿no? Cuando se pierde la capacidad de válvula, digamos, del cardias, porque el esfínter esofágico inferior no es competente, porque hay una pérdida del ángulo entre el esófago y el estómago, porque hay una hernia hiatal, etc. La cosa es que el contenido intraabdominal va a pasar hacia el esófago. Este contenido intragástrico, el contenido intragástrico es ácido, ¿no es cierto? Pero el estómago está protegido por una barrera especial, ¿no? La cual el esófago no tiene. Entonces, este ácido, al refluir hacia el esófago, que no está protegido contra la acidez, va a producir cambios en el esófago distal. Esos cambios en el esófago distal van a llevar a una metaplasia, ¿ok? Y posteriormente al esófago de Barrett,
¿verdad? Entonces, cuando existe ese problema, se puede también realizar una cirugía, o sea, la solución puede ser quirúrgica. Ok. Entonces, tenemos el esófago de Barrett. Cuando nosotros pensamos o diagnosticamos un esófago de Barrett, tiene que hacerse una endoscopía y se tiene que tomar biopsias. Biopsias para buscar ¿qué cosa? Displasia. De acuerdo a si hay o no displasia y cuán grave es esta, vamos a actuar. Si es que no hay displasia, se debe hacer una endoscopía, un control en 1 o 2 años para ver cómo ha progresado esto, si progresa o no progresa. Obviamente dando tratamiento médico, ¿no? Medicamentos que cierren el esfínter esofágico inferior, medicamentos proquinéticos que ayuden a vaciar el estómago. Si es que hay displasia leve, el tratamiento es con inhibidores de bomba durante 3 meses, hay que repetir la biopsia después del tercer mes. Si persiste la displasia, hay que controlarlo a los 6 meses con biopsias seriadas, ¿no? Viendo si progresa o no. Cuando la displasia es grave, se tiene que hacer una esofaguectomía, porque la displasia grave es el paso previo al cáncer de esófago. ¿Ok? Entonces, en esos casos se hace la esofaguectomía, ¿no? Del tercio distal del esófago. Muy bien. La pregunta 15 dice, el patrón de oro, ¿no? El gold estándar, usado como indicador para el desarrollo del cáncer en los pacientes con esófago de Barrett es incremento de la cantidad de DNA nuclear de las células epiteliales, a eso se llama aneuploidía, displasia epitelial, aumento en las tasas de mitosis, anormalidades cromosómicas o cambios en la composición de las mucinas, ¿no? ¿Para qué se hacía la biopsia? Para buscar ¿qué? Displasia, ¿no es cierto? Entonces, ese es el patrón de oro, pues, ¿no? La displasia epitelial. En base a eso se hace el tratamiento. La siguiente pregunta dice, varón de 45 años, bebedor de 60 gramos de alcohol diarios, ¿no? Es un gran bebedor. Desde hace 6 meses aqueja disfagia para sólidos, odinofagia, cialorrea y anemia ferropénica. En la endoscopía se ha encontrado una estenosis esofágica de 9 centímetros por encima del cardias y en el epitelio columnar displásico, ¿no? Y en la biopsia epitelio columnar displásico. ¿Cuál es el diagnóstico de presunción, ¿no? ¿Qué cosa debemos pensar? Un anillo de Chasky, síndrome de Plummer-Vinson, cáncer esofágico, esofagitis o un esófago de Barrett. ¿Qué debería ser? Este será un esófago de Barrett, ¿no es cierto? Tiene todos los antecedentes, hay una displasia, etc. El anillo de Chasky son anillos que se presentan en el tercio inferior del esófago, ¿ya? Principalmente su característica es que va a dar disfagia intermitente, o sea, hay disfagia por un tiempo, mejora espontáneamente y vuelve a haber disfagia, mejora espontáneamente y vuelve a haber disfagia, ¿no? Es una disfagia intermitente. El síndrome de Plummer-Vinson es una enfermedad la cual se asocia a anemia, ¿no? Anillos esofágicos y problemas en la boca, ¿no? En la comisura, en los ángulos labiales. Es una enfermedad rara, ¿no? No, el tratamiento no es quirúrgico. El cáncer esofágico no puede ser porque en la biopsia tendría que salir que hay un carcinoma epidermoide, ¿verdad? Que es el cáncer. ¿Perdón? No, displasia es distinto del lo que es cáncer. Ojo, la displasia es el paso previo a presentar cáncer, ¿ok? Claro, el Barrett, claro, epitelio columnar displásico, ¿no? Cuando hay un esófago de Barrett severo, ya de tercer grado, ese es previo al cáncer, ¿no? Porque los grados de displasia en el esófago de Barrett van en varios grados. Cuando ya es una metaplasia severa que llega a la displasia, es un paso previo al cáncer. El esófago de Barrett se considera una lesión premaligna, ¿no es cierto? Predispone al cáncer. ¿Por qué? Porque si persiste
el estímulo, digamos, que ha llevado a la metaplasia va a ser displasia. Si persiste, va a llegar al cáncer. ¿Ok? Entonces, este es un esófago de Barrett de grado 3, o sea que está previo al cáncer. ¿Ya? El tratamiento en este caso, lo que hay que hacer seguimiento y probablemente este paciente va a ser candidato a una esofagectomía distal de persistir esta. ¿Qué otra cosa tenemos que ver en la patología del esófago? En la patología esofágica, la otra enfermedad que se puede asociar a reflujo gastroesofágico es la hernia hiatal, ¿no? La hernia hiatal no es otra cosa que la presencia de estómago que protruye hacia el tórax a través del hiato esofágico, ¿ok? A eso se llama una hernia por deslizamiento. Podría también pasar hacia el tórax el fondo del estómago, ¿ok? A eso se llama una hernia paraesofágica. ¿Okay? Pero en general esta hernia hiatal va a llevar también a un reflujo gastroesofágico. La siguiente pregunta dice, ¿no? De los siguientes procedimientos quirúrgicos, uno es usado para la corrección de la hernia hiatal, ¿no? De la hernia del hiato. Seromiotomía laparoscópica, derivación gastroentérica, técnicas antirreflujo, gastrectomía Billroth II o esofagectomía distal. ¿Qué se hará? En la hernia del hiato, ¿qué cosa puede haber también? Dijimos, puede haber reflujo gastroesofágico. Entonces, el tratamiento acá es hacer una técnica antirreflujo, ¿ok? ¿Por qué? Cuando hacen la técnica antirreflujo, vamos a ver más adelante, agarran, además de hacer la fundoplicatura, se tiene que cerrar el orificio, el hiato esofágico, ¿no? Y con eso se corrige la hernia hiatal. Entonces, en la corrección de la hernia y el hiato, en general se puede hacer una técnica, o se debe hacer una técnica antirreflujo. Ojo, lo que sí también tienen que recordar es que las hernias hiatales, no todas tienen tratamiento quirúrgico, ¿ok? La mayoría tiene tratamiento médico. Se opera si son gigantes, si son grandes o si hay sangrado. Hay veces predisponen a los sangrados, ¿no? Anemia crónica. En esos casos se opera. Pero por lo general el tratamiento es médico. Muy bien, esta es la esencia de la fundoplicatura, ¿no? ¿Por qué se llama fundoplicatura? Porque el fondo gástrico, que está acá, se va a jalar a manera de formar un anillo o abrazando, como una pinza, a lo que es el esófago distal. Se plica hacia adelante, por eso se llama fundo, de fondo, plicatura. Y el nombre que puede correr son varios, ¿no? Hay varias técnicas de fundoplicatura, pero la principal es, la más usada es la fundoplicatura de Nissen. Asociada a la fundoplicatura se debe hacer una corrección del hiato esofágico, ¿ok? Se tiene que cerrar y adecuar este al diámetro del esófago. En general la fundoplicatura es más o menos 2 centímetros, ¿no? Y se deben hacer 3 a 2 puntos en el hiato esofágico para cerrarlo. Por eso es que así se corrige también la hernia del hiato. Se cierra el orificio por donde ha habido la hernia y además se hace una fundoplicatura. Como les decía, la principal o la más usada es la fundoplicatura de Nissen, ¿ok? Pero existen muchas fundoplicaturas o técnicas antirreflujo, por eso se le llama en general técnicas antirreflujo, ¿no? En forma genérica. Como ven acá, dependen de algunas variantes para dar el nombre específico. La más usada es esta, que es la fundoplicatura de Nissen. Ok. La siguiente pregunta, la 18, dice: paciente 72 años, con disfagia para sólidos y líquidos desde hace 4 meses, presenta adelgazamiento de 8 kilos. En el estudio radiológico con contraste se observa un esófago ligeramente dilatado que se estrecha en su parte distal. ¿Cuál debe ser el próximo paso?
tratamiento con un inhibidor de la bomba de protones para mejorar la esofagitis, manometría esofágica para confirmar la existencia de una acalasia, tratamiento con un fármaco procinético para mejorar la motilidad del esófago, realizar una endoscopía digestiva para descartar la existencia de patología orgánica del esófago o hacer una tomografía para descartar la compresión o compresión torácica. ¿Qué es lo que se debería hacer con este paciente? ¿De qué sospechan? De acalasia. ¿Será? La acalasia, ¿por qué sería acalasia? Dice, ¿no? Paciente 78 con disfagia para sólidos y líquidos, ¿no es cierto? Para ambos. Desde hace 4 meses. Adelgazamiento, dice, de 8 kilos. ¿No? En el estudio radiológico con contraste se observa un esófago ligeramente dilatado que se estrecha en su parte distal. ¿Ok? ¿Qué es lo que se debe hacer como paso? Eso, ¿no? La endoscopía lo que les va a dar, ¿qué cosa es? El diagnóstico, ¿no es cierto? Les va a descartar un cáncer de esófago, les va a descartar una estenosis, va a permitirles hacerles biopsia, hacer una biopsia, ¿ok? Entonces el primer paso es realizar una endoscopía para descartar la existencia de patología orgánica, ¿ok? O sea, estenosis o cáncer, pues, ¿no? Cáncer de esófago.